El día de hoy, en aptitud verbal, vamos a hablar acerca de formación de palabras. La formación de palabras se puede hacer de dos maneras. La primera es por composición. Cuando se unen dos o más palabras que tienen significados propios para formar un significado distinto. La segunda es por derivación. Cuando la palabra se le coloca un prefijo o un sufijo. Es decir, a partir de una raíz, añadiendo afijos, podemos obtener nuevas palabras. ¿Qué es una raíz o lexema? Es el elemento que contiene la base del significado de la palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, un afijo. ¿Qué es un afijo? Son elementos que aparecen ligados a una raíz o un lexema y añaden completamente el significado de la palabra según la posición que ocupan dentro de la misma. Estas se pueden distinguir de dos maneras: un sufijo o un prefijo. En este caso, vamos a hablar en primer lugar del sufijo. Se denomina sufijo a un tipo de morfema que se agrega después de la raíz de una palabra. Si hablamos, por ejemplo, de cualidad, le podemos poner un sufijo que termine con able. En este caso, si hablamos de ama, podemos ponerle able, amable, que puede ser un ser amado, que puede ser visible, que puede ser servible. Cuando hablamos de una cualidad, por ejemplo, beber, y le ponemos la terminación edor, es una nueva palabra: bebedor, entrenador, acogedor o favorecedor. Si hablamos, por ejemplo, de una cualidad de abundancia y le vamos a poner un sufijo ansia, entonces se está formando una nueva palabra, ¿no? Ganancia, infancia, vagancia. Ahora, ¿qué es un prefijo? Se denomina prefijo al morfema que se antepone a una raíz para formar una nueva palabra con un significado diferente, denominada derivada. Entonces, el prefijo va antes de la palabra raíz. El sufijo va después de la palabra raíz. Entonces, un prefijo se denomina prefijo al morfema que se antepone a una raíz para formar una palabra de significado diferente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Significados. Cuando hablamos de negación o de falta de algo y le anteponemos el prefijo a, entonces le ponemos la palabra, el ejemplo completo sería ateo. Si nosotros queremos hablar de oposición o contrario y le ponemos un prefijo, le pondríamos el prefijo anti, sería antiaéreo. Si nosotros hablamos de la unión o compañía, le ponemos el prefijo con, entonces sería convivir. Estamos poniéndole un prefijo, una palabra antes de la palabra raíz para formar una nueva. Perfecto. Entonces, se distinguen tres tipos fundamentales para, en este proceso, construir palabras en español: la derivación, la composición y la parasíntesis. La derivación probablemente es el proceso de formación que más conocemos y es muy simple. Las palabras formadas por derivación se forman a partir de la unión de una o más afijos a una raíz o lexema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mesa, mes, era.
mesera. Por ejemplo, cuando hablamos de una mesa más pequeña, mesita. La raíz de libro, librero o libreta. ¿Sí? Podemos anteponer o podemos poner sufijos atrás de la palabra. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, por composición, es el segundo método para formar palabras nuevas a partir de otras ya existentes. Las palabras formadas por composición son palabras compuestas. Se forman a partir de la combinación de dos o más raíces. Por ejemplo, una primera raíz podría ser guarda y la segunda palabra raíz polvo. Cada una de ellas tiene un significado distinto, pero cuando se juntan forman una nueva palabra. En este caso, guardapolvo. Usando raíces ocultas. Por ejemplo, bio, que es vida, y gia, que es estudio. Biología, estudio de la vida. La tercera sería la parasíntesis. Esta cierta forma, este no es un método distinto a los demás, la derivación y la composición, sino que se trata de la combinación de ambos métodos. Veamos cómo están formadas las palabras, por ejemplo, quinceañero, encarcelar y anaranjado, ¿cierto? La palabra base sería 7. La palabra mes sería la raíz y el sufijo sería ino. Juntando la palabra más la raíz más el sufijo, la palabra sería 7 mesino. Una vez más, vamos a ponerle ahora un prefijo. El prefijo sería en, la raíz sería cárcel y el sufijo sería ar. ¿Cuál sería la palabra? Encarcelar. Forma una nueva palabra. Siguiente palabra. 15 es la palabra. Raíz sería an. Y el sufijo sería ero. Entonces la palabra nueva sería quinceañero. De esta manera vamos a ir formando nosotros las nuevas palabras. Este tema no es nuevo para ti. Lo estamos trabajando de una manera distinta, pero ya lo tocamos el año pasado, ¿no? Cuando hablamos de sufijos y prefijos. Entonces, lo que hemos hecho el día de hoy es profundizar y darte palabras nuevas. Lo que vas a hacer es leer tu libro, escuchar la explicación que yo te he dado y poder desarrollar las hojas que vienen a continuación. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto.